Hola a todos, hoy os traigo una actualización de Logista. Concretamente vamos a ver por un lado una cuestión que ya quería yo tratar concretamente en un vídeo, que es el tema de cómo afecta el tabaco calentado, concretamente IQOS, al negocio de Logista. Para mí es el principal punto a vigilar en esta empresa y lo que la hace, lo que la hace más valiosa. Y aprovechando que hace un par de días pues se filtraron novedades de la que va a ser la nueva directiva de fiscalidad de productos con nicotina en la Unión Europea, pues digo, oye, dos por uno y podemos ver las dos cuestiones en un solo vídeo. Así que nada, vamos a ver en primer lugar el contenido del vídeo, vamos a ver un poco en qué consiste ICOS y por qué es desde mi punto de vista el Apple del tabaco. Luego el efecto ICOS en Philip Morris Europa, cómo se ha beneficiado y lo que le ha hecho prosperar a la compañía en esta zona del mundo, ¿no? Porque Philip Morris al final es una compañía global. Luego vamos a ver cómo la irrupción de ICOS en algunos países en los que opera Logista pues ha hecho prosperar en esos países muchísimo a Logista. Vamos a comparar también cómo le ha ido en los países donde ICOS no ha triunfado o va más lento. Luego vamos a analizar el riesgo regulatorio del tabaco calentado en la Unión Europea, que al final, pues en la práctica es el riesgo regulatorio de Philip Morris y sobre todo en este caso de Logista. Vamos a ver las novedades que se han filtrado hace un par de días de la reforma de la Directiva de Fiscalidad del Tabaco de la Unión Europea. Concretamente se han filtrado una propuesta de la Comisión Europea y también pues cómo afectaría la reforma a Logista, en qué le beneficiaría y en qué le perjudicaría. Y nada, vamos a ello. En primer lugar, pues eso, para mí ICOS es una especie de Apple del tabaco. Al final, si lo comparamos, por ejemplo, con unos Apple AirPods o un iPhone, pues estos te ofrecen, salvando las distancias, los mismos servicios que la competencia, pero a pesar de que cuesta similar fabricarlo, pues se vende más caro. Al final, esto es una ventaja competitiva a la que se le llama marca. Pues tú cada año puedes subir el precio de estos productos de Apple, que tienen una marca muy potente, y su base de consumidores pues paga el alza de precios, ¿no? Luego, si lo asimilamos y lo trasladamos a IQOS, pues bueno, al final IQOS no es más que un dispositivo para consumir nicotina a través de tabaco calentado, lo tenéis ahí a la derecha, y al final pues lo interesante es que se vende más caro que sus comparables y a pesar de ello pues es líder en Europa, líder además por mucha diferencia. Entonces, podríamos decir que por un lado IQOS destaca por asemejar, ser la que mejor asemeja la experiencia de fumar un cigarrillo con estos aparatos, digamos, de menor nocividad y también por su aspecto y su marca cuidada, ¿no? Ahí lo tenéis a la derecha que es un producto que tiene un aire más lujoso, más sofisticado. Vamos a ver cómo ha evolucionado IQOS en la Unión Europea y cómo ha afectado a los resultados de Philip Morris en esta división. Pues al final el tabaco calentado tiene en la mayoría de países de la Unión Europea, con alguna excepción, aproximadamente la mitad de presión fiscal que los cigarrillos. Entonces, si tú vendes 1.000 millones de cigarrillos y ganas X, si en vez de estos 1.000 cigarrillos eh, vendes 1.000 millones de cartuchos de ICOS, pues ganarías 2X. Entonces el negocio está claro, ¿no? Conseguir que el mayor número posible de consumidores de cigarrillos se pasen a ICOS. No solo con esto, sin necesidad de subir precio, ya doblarías el beneficio. No es exactamente el doble, es algo menos, porque realmente en el caso de ICOS se suele vender con una diferencia de precio respecto por ejemplo, a Marlboro o a Parliament, ¿no? Que son las marcas de más premium de Philip Morris, un poco para incentivar más todavía el cambio al producto, ¿no? Es decir, te ahorras dinero, es menos nocivo y tiene otras ventajas que luego veremos. Entonces, bueno, se puede observar los ingresos de Philip Morris en la Unión Europea desde 2016, que es cuando empieza ICOS a implantarse, concretamente en Suiza y en sobre todo Italia, en menor medida España también. Y bueno, podéis ver que desde 2016
los ingresos por cigarrillos de Philip Morris se han mantenido más o menos estables, han crecido un 0,7% anual compuesto, y los productos de nueva generación, que son sobre todo IQOS, también tiene alguna marca en el segmento un poco más intermedio y low cost, pues ha pasado de 57 millones, esto está en dólares, 57 millones de dólares en el caso de Philip Morris, a 6.758 millones de dólares, que es un crecimiento anual compuesto del 81%. Entonces, claro, entre el crecimiento de los cigarrillos, ligerísimo, y el de IQOS, en parte, claro, parte de los consumidores de Marlboro y Parliament se han pasado a IQOS. Entonces, en parte te canibalizas, como se suele decir, pero el resultado es que como es un producto con menor carga fiscal, pues manteniendo volúmenes aproximadamente, o incluso con un ligero descenso, pues has conseguido crecer anualmente al 8% al 8,2% en ingresos. Luego, si observáis la importancia de IQOS para Philip Morris, se ve en el cuadro de abajo. Tenéis los beneficios operativos de Philip Morris en dólares en la Unión Europea desde 2005. Como podéis observar, entre 2005 y 2016, que es cuando empieza a irrumpir IQOS, pues prácticamente la empresa ganaba lo mismo, ¿no? 3.900 millones, 3.934 millones en 2005, 3.994 millones en 2016. Realmente, en un negocio como el del tabaco, el mantenerte tampoco es mal resultado, o sea, tampoco lo convierte en mal negocio, porque si tú, por ejemplo, estás comprando a PER 15, que normalmente pues incluso está cotizando mucho más barato, pero pongamos a PER 15, te llevas, creo que era un 6,66%, ¿no? El PER 15, pues claro, te llevas eso en dividendos o en recompras, más lo que vaya generando el negocio. Entonces, bueno, tampoco está mal. Pero el caso es que con el factor ICOS, pues consigues desde 2016 a 2024, pues el crecer eso a una tasa alta cercana al doble dígito. Y manteniendo en este caso márgenes operativos, que en el caso de Philip Morris, como es un fabricante, también tiene que gastarse en desarrollo de I+D del producto, tiene que gastarse en construir tiendas ICOS, etcétera. Entonces, a diferencia de Philip Morris, en el caso de Logista, pues los costes son diferentes y no tiene que cubrir esa parte de desarrollo de marca, desarrollo de I+D, etcétera. Y aquí podéis ver un poco lo que os comentaba, el cómo IQOS ha ido cambiando, sustituyendo a los consumidores de Marlboro o Parliament, que son las marcas premium de Philip Morris, en cigarrillos, y se han ido trasladando a IQOS. En general, salvo Francia, el caso de Alemania, Italia, Polonia, España, República Checa y Eslovaquia, pues son ejemplos de países donde IQOS más o menos está yendo bien. Por ejemplo, en Francia, pues mantiene la cuota total de mercado Philip Morris desde 2016 al 24. No ha variado casi nada, de un 42% a un 41%, porque aquí no ha triunfado mucho IQOS, ¿no? Solo tiene un 0,6% de cuota. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania, si vemos la cuota de mercado de Philip Morris en cigarrillos sobre el total del mercado, ha pasado de un 37% a un 32,5%, es decir, que ha perdido aproximadamente 5 puntos, pero como ha pasado en IQOS de un 0% a ganar IQOS un 6,2%, pues el resultado es que Philip Morris ha pasado de un 37 a un 38,7% de cuota de mercado en estos 8 años. El caso de Italia, pues similar. Al final, la cuota de los cigarrillos en Italia ha pasado de un 52,7 a un 36,7, que podríamos pensar, ostras, pues ha pegado un buen bajón. Pero claro, ahora IQOS en Italia tiene un 16,9% de cuota de mercado. Bueno, de hecho luego veremos que en el primer trimestre andaba ya en el 18%. Pero lo importante es que en Italia, pues Philip Morris ha mantenido cuota prácticamente de un 53% a un 53% en Italia. Caso de Polonia igual, bueno, podéis ahí ver en pantalla que básicamente sustituye las marcas premium de cigarrillos por IQOS. Lógicamente, bueno, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de España, ¿no? Pues en España IQOS ha conseguido un 3% de cuota de mercado. Pasa que aquí en España pues están muy fuertes empresas como Imperial Brands, Imperial Tobacco, y sí que le han rascado cuota de mercado en cigarrillos, ¿no? Porque lo ha dejado un poco de lado en cuanto a marketing y ellos sí que han apretado. Pero bueno, lo que sí se observa es que ha ido más o menos a la par la cuota de mercado de Philip Morris, y lo bueno es que
toda esta cuota que coge de ICOs, pues básicamente gana el doble de beneficio. Y en el caso de Logista, ¿cómo funciona el negocio a efectos de ICOs? Pues bueno, al final, como seguramente sabréis, pues Logista posee cuotas de mercado cercanas al 100% en distribución de tabaco en España, Francia e Italia. En Portugal ronda el 30%. En Polonia distribuye las de Imperial Brands y un segundo fabricante que no he podido averiguar cuál es. Y luego en Holanda pues está también distribuyendo, empezando a distribuir ICOs, aunque todavía está un poco incipiente. Entonces, como distribuidora, Logista va a porcentaje sobre el precio de venta al público de la mercancía distribuida, una vez se han excluido el IVA y los impuestos especiales. Entonces, si Philip Morris doble ingresos, pues Logista en su relación con Philip Morris, también esa parte del mercado de Philip Morris también doble ingresos. Además, si aumenta ingresos Logista por encima de lo que aumentan sus costes operativos, pues encima mejora márgenes, claro, y mejora beneficios operativos por encima de los ingresos. Claro, los ingresos aumentan. ¿Cuándo aumentan los ingresos? Pues en este caso aumentan por el cambio a tabaco calentado y también por el propio alza de precios que suben los fabricantes, ¿no?, anualmente. Y los costes, pues, ¿cómo varían los costes? Pues a igualdad de volúmenes aumentan con la inflación. El tema claro es que hay países donde, como veremos, los volúmenes sí que han bajado. Entonces ahí pues también bajan los costes. En general, pues el alza fiscal fuerza a que el precio de venta de estos productos con tabaco pues crezca por encima de la inflación. Es decir, es el único producto casi que se me ocurre a mí en el que los estados te obligan a subir su precio por encima de la inflación. Entonces aquí tenéis algunos datos interesantes para ver el factor ICOS en el negocio de Logista, que yo creo que no se suele incidir demasiado en este factor. Se habla un poco del negocio de tabaco en general, que sí es decreciente, pero que bueno, que los beneficios suben. Luego que sí la división de transporte, pero para mí la clave es el tabaco calentado y aquí se aprecia muy bien. Mira, por ejemplo, en 2016, ICOS en Francia tenía un 0% de cuota de mercado y en el primer trimestre de 2025 o en 2024 pues tenía un 0,6%. Es decir, ICOS prácticamente no existe en Francia y no se beneficia de el negocio de Logista. ¿Cómo ha ido el negocio de tabaco de Logista en Francia? Pues los ingresos han decrecido un 3% anual compuesto, como también han decrecido los costes, pues al final el beneficio solo ha decrecido un 0,5% anual compuesto. Ha pasado de 64 millones en 2013 a 60,2 millones en 2024. La cuestión es, allí también es importante el hecho de que han machacado mucho con los impuestos y que también ha habido una preferencia por la población fumadora francesa por pasarse al vapeo frente a pasarse al tabaco calentado. Hay que decir que esto, pues como al vapeo probablemente le van a perjudicar los impuestos, vamos, si la reforma luego la veremos, pero va por ahí, pues una posibilidad también es que parte de los que ahora vapean en Francia pues se pasen a ICOS, que no sería tan caro respecto a lo que es el vapeo hoy en día, allí que no tiene casi impuestos, más allá del IVA. Luego, ¿cómo ha ido ICOS en España? Pues oye, en España ICOS lleva mucho tiempo, desde 2017, pero va poco a poco, ¿no? Porque aquí no es tan fácil el promocionarlo. Es muy dura la legislación en cuanto a promoción de productos con nicotina, pero bueno, podemos observar que va creciendo desde 2017. En cuota de mercado, 0,1%, 0,4%, 0,7%, 1%, 1,2%, 1,7%, 2,3%, 2,9%, 3,1%. Cada año más o menos pues crece entre medio punto y un punto, más tirando a medio punto. Y bueno, va poco a poco y lo importante es que este medio punto extra pues te permite doblar beneficios respecto a lo que son los cigarrillos. Y luego en Italia y en Portugal pues ICOS ha ido muy bien. Concretamente en Italia, que lleva desde 2016, pues ha ido creciendo y ahora pesa un 18,4% en el primer trimestre de 2025. O bueno, para hacer la comparativa, en 2024 un 16,9% y en Portugal un 20,6%. Claro, ¿cómo ha ido Italia desde 2013? Pues en 2013 Italia, en comparación a Iberia y en comparación a Francia, pues era la división que menos dinero generaba.
y desde 2013 pues ha crecido en beneficio operativo un 10,8% anual compuesto gracias a ICOs y en ingresos pues ha crecido un 7% anual compuesto. ¿Cómo ha ido la cosa en Iberia? Pues bueno, en Iberia tienes por un lado un ICOs que va despacito pero sin pausa creciendo y claro, aquí tiene Logista cuotas de mercado muy elevadas. Luego en Portugal no tiene cuotas de mercado tan elevadas porque no es tan fácil. Allí en Portugal no se distribuye el tabaco en estancos, o no solo, sino que hay mayor libertad para venderlo en supermercados y demás. Y no es como aquí en España que es todo en estancos. Entonces, claro, allí Logista, pues para avanzar con esto, tiene que a lo mejor comprar una distribuidora de bebidas, comida y demás, y de paso, con esa distribuidora, pues también distribuye tabaco. Es decir, no es tan fácil allí ganar cuota de mercado. Pero bueno, creo que andaba, no lo han actualizado, pero hace 10 años creo que tenía un 30%. Como han comprado varias distribuidoras, pues tiene sentido pensar que han aumentado esa cuota. Pero bueno, entre la división de Portugal, que debe haber aumentado considerablemente los beneficios, y Iberia, donde no han bajado más o menos los volúmenes consumidos de cigarrillos y ICOs ha ganado un 3% de cuota, pues el resultado es que en ingresos han crecido a un 4,4% anual compuesto, desde 238 millones en 2013 a 381 en 2024. Hay que decir que aquí hay que hacer un pequeño ajuste porque en el año 2021 los datos de ventas económicas de tabaco en Iberia pasaron a incluir la división de Polonia, que oye, no es una cantidad muy grande, yo he calculado unos 6,6 millones, pero bueno, a efectos de ver cómo ha ido la división pues de Iberia de tabaco, pues sí que en el 2021 le quité estos 6,6 millones y en adelante pues 6,6 multiplicado por ese 3% aproximado de inflación que han ido increciendo, ¿no? Cada año, pues lo he ido ajustando para que refleje mejor el crecimiento. Bueno, en vez de un 4,6 en un 4,4, pero bueno. Luego, como Logista, ya me he quejado un par de veces de ello, no te da el EBIT, el beneficio operativo ajustado de la parte de tabaco de Iberia, sino que solo te da la parte de Iberia que engloba todos los negocios, pues he tenido que tirar de imaginación y decir, oye, tenemos los ingresos de la división de tabaco de Iberia, pero no tenemos el beneficio operativo. ¿Cómo lo sacamos? Pues oye, yo fijándome en la situación de Italia y la de Francia, actualmente Italia con ICOs tiene un 32% de margen operativo, Francia ha ido también creciendo su margen operativo, no por nada, sino porque reduce costes por encima de lo que se reducen sus ingresos, está ya en un 28%. Entonces yo creo que es bastante prudente pensar que la división de Iberia pues podía estar más o menos en un 25% de margen operativo. Entonces, con esta aproximación, lo que nos queda es que Iberia habría crecido en beneficio operativo también al 4,4 porque los márgenes habrían mantenido iguales, probablemente, lógicamente habrán variado cada año, pero como no lo sabemos, es una aproximación. Y luego, pues te queda eso. Al final, en un país donde va muy bien ICOs, creces al 11 en beneficios. En un país donde tampoco te va mal con los cigarrillos, que mantienen más o menos volúmenes y vas creciendo precios con la inflación, y ICOs va muy poco a poco, pues creces al 4,5. Y en Francia, pues que ICOs no tiene presencia y encima te machacan mucho con las alzas de precios y de impuestos, pues allí has prácticamente mantenido el negocio en estos 11 años. Entonces, lo bueno de este negocio es que si excluimos Francia, que ya pues pesa bastante poco del beneficio operativo de Logista, pues lo que te queda es un negocio que a lo mejor crece al 5% y que has podido estar comprando a per 10 o per 11, o sea que conseguías como un 10% de generación de caja para el accionista y que crecía al 5%. Entonces, claro, ya entre comillas, el dividendo más lo que aumentaba la caja neta, parte se ha ido reinvirtiendo en la división de transporte, pues ya tenías ahí un 10%. Si encima creces al 5 o con la división de transporte ponle al 3, al 4, pues ya tienes ahí un 13-14% total. Y si encima compras la empresa barata y algún día el mercado la valora como yo creo que se merece, pongamos un
30-40% más arriba, pues oye, ya te podrías ir al 20%. Bueno, esa es como la valoración de servilleta que hacía yo para tener una posición muy grande en Logista, la sigo manteniendo, pero yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, pasando al siguiente punto, pues vamos a ver cuál sería el riesgo regulatorio del tabaco calentado en la Unión Europea. Al final, la ventaja fiscal del tabaco calentado hemos visto que te permite aumentar beneficios al aumentar ingresos con los mismos costes y también es un producto más sostenible a largo plazo. Al final, el consumidor de tabaco calentado tiene menores incentivos para dejarlo, por ejemplo, tiene potencialmente una menor nocividad tanto para el consumidor como para la gente que le rodea, no te deja olores en el ambiente o no muchos, ni en la ropa, no se te amarillan los dientes, estéticamente es más atractivo, etc. Luego, si se igualase con este riesgo la carga fiscal con los cigarrillos, es decir, si el tabaco calentado pasas a tener los mismos impuestos que los cigarrillos, pues los fabricantes tendrían dos opciones. La primera es no cambiar precios para mantener el atractivo frente a los cigarrillos, sacrificando muchos beneficios. Es decir, si tú en vez de vender a 5, sigues vendiendo a 5, pero en vez de tener un 50% de impuestos tienes un 80%, pues lógicamente ese 30% del precio de venta al público, que antes eran ingresos para ti, pues ya no son ingresos. Entonces eso perjudica tus beneficios. Y la otra opción pues sería subir precios para mantener beneficios, sacrificando la transición a un producto más sostenible y probablemente también volúmenes de quienes lo dejasen o se fuesen al mercado negro de nuevo con los cigarrillos, en el caso más de España. Entonces, bueno, por eso he estado yo tan pendiente de esta reforma los últimos 3 años, que la verdad es que ha sido un poco aburrido en el sentido de que yo prácticamente todos los días miro a ver si hay alguna noticia porque quiero ser el primero en enterarme y mira, pues en este caso, antes de que los grandes... Algún periódico español sí lo ha sacado, pero los grandes periódicos económicos lo hayan sacado o la propia Logista lo haya comentado en alguna conference call o en sus resultados, pues oye, ya lo cuento yo y eso es lo bonito también de la ventaja del inversor particular, que puedes, si estás pendiente y es un sector donde puedes acceder a estos datos, puedes ser de los primeros en enterarte antes que la media. Entonces, bueno, claro, yo veía esto y decía, oye, si la primera propuesta, como luego veremos, de la Comisión Europea llegaba a buen puerto y se igualaba la fiscalidad entre el tabaco calentado y los cigarrillos, pues tanto a Philip Morris, que yo la vendí justo en 2022, que fue cuando se publicó esta propuesta, como para el caso de Logista, pues vendría a perjudicarle, ¿no? El caso de Logista sobre todo en Italia y en Portugal. Pero bueno, lo bonito para los accionistas es que parece que no va a ser así y lo vamos a ver. ¿Cuáles son las novedades de esta reforma de la Directiva de la Unión Europea de Fiscalidad del Tabaco? Pues bueno, viendo un poco antes los antecedentes, en noviembre de 2022 se filtró la propuesta que la Comisión Europea iba a presentar para esta reforma a principios de diciembre, unos días antes de que esta propuesta se presentase al Parlamento Europeo, para ver si lo aprobaba o no, pues se filtró. ¿En qué consistía esta primera propuesta? Pues básicamente pretendía elevar el precio mínimo de los cigarrillos vía alza fiscal e igualar la carga fiscal entre cigarrillos y tabaco calentado. Al final esta filtración la articuló un periódico sueco, ya que la Comisión Europea quería grabarles en Suecia también el snus. Entonces, como la Unión Europea se dio cuenta de que no iba a poder contar con el apoyo de países como Suecia y necesitaba unanimidad, pues se pospuso y ha tardado 3 años en volver a salir a la luz. Entonces, en junio de 2025 se ha filtrado la propuesta revisada de la Comisión Europea, que se presentaría al Parlamento en julio de este mismo año, es decir, el mes que viene. Entonces, para la aprobación de la directiva, como os he comentado, se requiere unanimidad. Todos los países deben votar a favor y países como Italia o Grecia, con mucho peso del tabaco calentado en su economía, no querían perjudicar al sector y disintieron. Hay que tener en cuenta que para España también, lo que pasa que tenemos un gobierno que va un poco a mantenerse en el poder y a tener contentos al resto del gobierno, entonces ha ido un poco por otra vía, pero claro, los países como Grecia o sobre todo Italia, que tienen mucha producción de tabaco, ¿no? De la planta de tabaco por parte de sus agricultores,
pues si el mundo se cambiase al vapeo, toda esa parte de la economía se iría a la nada, ¿no? Porque claro, ya no se necesitaría el tabaco porque para el vapeo puedes fabricar nicotina de manera sintética, de manera química, podríamos decir. Entonces, claro, la oportunidad que tiene este sector es con el tabaco calentado, el conseguir que los cigarrillos vayan desapareciendo, pero que se sustituyan por ICOs y el tabaco calentado o la competencia de ICOs. Entonces, claro, países como Italia o como Grecia eh, hicieron declaraciones en las que decían que no estaban de acuerdo con la anterior propuesta de la Comisión Europea y que no contasen con ellos para aprobarla. Entonces, eso nos lleva a la siguiente propuesta de la Comisión Europea. La nueva propuesta pues busca 3 objetivos: reducir el número de fumadores tradicionales, reducir las diferencias de precios entre países de la Unión Europea y aumentar la recaudación. En resumen, la nueva propuesta lo que va a hacer es subir el precio de los cigarrillos y se van a poner a la par en fiscalidad respecto a los cigarrillos, el tabaco de liar, los puros y puritos, que claro van a subir mucho más que los cigarrillos. Es decir, los cigarrillos van a subir bastante, pero van a subir más todavía los productos que resultaban más económicos en comparativa de nicotina de cada producto, como son el tabaco de liar, los puros y los puritos. Pues al final sí, por aquí, por el sur de España, por Jerez, que hay gente que no se puede permitir el pagarse los cigarrillos, pues es habitual ver gente que fuma los puritos, ¿no? Que son un poco más brutos en cuanto a la salud, ¿no? Porque no suelen tener el filtro de los cigarrillos, pero bueno, sale más barato para fumar que los cigarrillos. Entonces, bueno, ya se tenderían a vender al mismo precio los cigarrillos, podríamos decir, más baratos que los puritos y el tabaco de liar. Entonces, pues mira, en parte pues se podría argumentar que favorecería el negocio de Carelia Tobacco, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro vídeo. Y luego aparte, pues también van a grabar directamente el vapeo, el snus, sintético y tradicional, y el tabaco calentado, sacándolos del cajón desastre en el que estaban, porque antes, como no se habían regulado, pues se les aplicaba la fiscalidad del tabaco de pipa, tal, la cachimba, bueno, el apartado de otros productos del tabaco, que claro, en este caso pues no era lo ideal para la regulación de estos productos. Entonces, lo interesante aquí, a efectos de logística de Philip Morris, es que el tabaco calentado pues se va a gravar aproximadamente a la mitad que los cigarrillos, ganándose así a los países productores de tabaco cara a la reforma. Es decir, los países productores de tabaco no ven con malos ojos que se reduzca el tabaquismo, que se reduzcan los costes sanitarios y las muertes derivadas del tabaco, pero quieren una transición que logre ese objetivo y a la vez no se cargue una parte importante de su economía. Y para Logista y Philip Morris pues es estupendo porque el crecimiento está viniendo por esta transición al tabaco calentado. ¿Cómo afectaría a Logista la reforma? Pues bueno, he hecho unos cálculos así aproximados y los cigarrillos aumentarían de precio un 30% en España, un 20% en Italia y un 10% en Francia. Al final, como lo que busca es igualar precios, pues en los países donde están más bajos suben más. Esto relativamente, porque a la vez también aplican un coeficiente según la renta disponible de cada país. Pues lógicamente no puedes ponerle los cigarrillos al mismo precio a los búlgaros que a los franceses. Pero bueno, entonces a Francia previsiblemente le ayudaría a recuperar venta transfronteriza, ya que en los países que le rodean el tabaco es mucho más barato, y grabar el vapeo, como os he comentado, pues quizás trasladaría consumidores a ICOs, porque ahora la diferencia en Francia entre ICOs y el vapeo es tan grande que los franceses se han pasado al vapeo o al contrabando. Allí en Francia, pues recuerdo cuando hace un par de años fui a París, hace un año, que era habitual que tú salías de las bocas de metro y te ofrecían el tabaco de contrabando de una manera exageradísima. O sea, yo eso no lo había visto en países como España, Italia u otros países de la Unión Europea. Entonces, también los puritos y el tabaco de liar subirían mucho, mandando aparte de esos consumidores al mercado negro. En parte, pues, sobre todo en tabaco de liar,
no favorece al logista porque distribuye también tabaco de liar, pero, pero bueno, sería una parte como inevitable. También es verdad que a lo mejor parte de los consumidores que por precio estaban comprando el tabaco de liar o los puritos, pues se pasan a los cigarrillos, y en cigarrillos pues tiene un monopolio casi absoluto en países como España, pues y Italia pues logista, ¿no? Porque por ejemplo tabaco de liar y puritos sí hay marcas de empresas más pequeñas, y no todas la mayoría sí, pero no todas las distribuye logista. Entonces, a largo plazo se salvaría la mejor fiscalidad del tabaco calentado, lo que sería una gran noticia para logista y también para los accionistas de Philip Morris que me estén escuchando, ¿no? Yo llego a saber que, que esto iba a ir así, no habría vendido mis acciones de Philip Morris. Pero bueno, como lo reinvertí en logista, tampoco fue una mala operación. Pero bueno, para Philip Morris, pues también es interesante, dándole una vuelta, que le resultaría más fácil vender ICOs en la Unión Europea, porque de facto con esta reforma fiscal la Unión Europea estaría reconociendo su menor nocividad, porque si tú un producto lo grabas con la mitad de impuestos, pues tácitamente estás reconociendo que lo grabas con menos impuestos, porque la transición es potencialmente menos perjudicial para la salud. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, y nos vemos para el próximo análisis, que como curiosidad es una compañía de un negocio que de primeras no me atrae mucho el sector, pero me lo ha propuesto uno de los mecenas del canal, y oye, la verdad es que le he estado echando un vistazo y la compañía ha sido bastante próspera. Se parece mucho en la forma de hacer las cosas al mejor del sector, que opera de una manera muy buena, y creo que puede ser interesante también con accionistas de referencia, caja neta, y bastante próspera y ópticamente barata. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante. Tampoco tenía ninguna idea ayer interesante para analizar, así que oye, le devolvemos el favor a este mecenas. Yo por mi parte encantado, porque encima creo que vamos a aprender mucho. Y nada, ya nos veremos para el próximo análisis de esta compañía que os comento.